Y para hablar de la economía y la situación actual coyuntural de la reforma tributaria que se viene, la laboral, estamos en comunicación con Carlos Burgueño, que es periodista y politólogo. Carlos, ¿cómo estás? Te saluda aquí Esteban Ocampo, del Archivo de los Medios. ¿Cómo andás? Hola Esteban, ¿cómo te va? ¿Qué Gracias tal? por llamar. Gracias a vos, Carlos, por atendernos. Bueno, No, por favor. estábamos hablando recién de lo que se viene, la reforma tributaria, reforma laboral. El gobierno está apostando porque estas reformas le den un espaldarazo a la actividad económica y pueda repuntar la actividad económica en conjunto con la capacidad contributiva del país, ¿no? Del sector privado. ¿Cómo lo estás viendo vos? Porque en estos últimos días hubieron versiones del monotributo que se eliminaba o se ampliaba un sector de la pirámide contributiva que no estaba incluido. ¿Qué estás viendo a estas horas? Bueno, a ver, ¿querés que arranquemos por eso, por la reforma impositiva? Dale. Va para el año que viene. Lo primero que hay que decir es que no es inminente. Es de las reformas que van para el 2026, seguramente para extraordinarias, Uh-huh. para sesión extraordinaria. O sea, febrero, por ahí. Porque hay que discutirla bastante antes. No te diría que la laboral está bastante acelerada, la tributaria hay mucho que discutir, mucho. Uh-huh. Porque acá tenés un problema. Si vos querés hacer algo ambicioso en cuanto a los impuestos, bueno, no para conseguir masa crítica política que te apoye, para hacer algo importante, que dure en el tiempo, le falta. Y la verdad, sinceramente, no creo que este gobierno consiga el apoyo político para el capítulo donde debería pasar la reforma impositiva, que es modificar ingresos brutos, Uh-huh. que es el impuesto que recaudan las provincias, de lo cual viven muchos, no viven de la coparticipación, pero el impuesto de los gobernadores, Sí, sí. ¿no? Es el peor impuesto de la galaxia, ingresos brutos. No hay ningún impuesto peor que Sí. Tiene y muchos una cuestionamientos el impositiva. ingresos brutos por la distorsión que Todo, tienen los precios de la economía. claro, todos. Es un impuesto cascada, Uh-huh. ¿no? O sea, que se aplica al final, ¿no? A un producto final o a un servicio final. Entonces es un impuesto que impacta directamente sobre el precio del producto y para que te des una idea, cuanto más valor agregado tiene un bien o un servicio, peor es ingresos brutos. O sea, afecta el valor agregado, el trabajo, la creatividad, lo que se te ocurra. Uh-huh. Pero es un impuesto que recaudan las provincias. Uh-huh. Y andá a sacárselo. ¿A cambio de qué? Y bueno, esa discusión yo no creo que pueda saldarse de acá a febrero. Se había hablado de un Entonces, super IVA, ¿no? sí, esa es la idea del gobierno. Mm. O sea, que se recaude IVA más ingresos brutos, lo que quieran las provincias, y que se aplique en cada provincia. Ahora, yo no sé si eso va a llegar a discutirse. De hecho, te puedo confirmar que no está en el debate ahora con los gobernadores, en estas reuniones que se van manteniendo en estos tiempos, ¿no? Uh-huh. Cuando hoy estuvo el del Chaco, no se habló de eso. O sea, Exactamente. A mí pero sí va a haber una reforma impositiva. Uh-huh. A mí lo que me temo, ¿no? También con lo respecto a reforma tributaria, cuando se habla del IVA y demás, es alguien se quiera quedar con la reducción impositiva y los precios no bajan, ¿no? Bueno, eso pasaría si vos bajás el IVA, ¿no? Uh-huh. Yo no creo que si vos bajás, suponete, el 10% del IVA, lo llevas al 11% total, sin el super IVA, ¿no? El IVA tal cual está, y decís, bueno, y los precios entonces van a bajar un 11%, no, van a bajar un 6%. En el medio algunos se va a manotear el resto. Esto es así, ¿no? Salvo que tengas una inflación menor a cero o una inflación parecida a la del resto de la comarca, o sea, una inflación, suponete, anual del 6%, Uh-huh. bueno, ya es más difícil quedarte, claro, meterte con algo en el medio. Pero como no es este el escenario, ni lo va a ser el año que viene, yo no creo que sea tiempo para una rebaja del IVA.
Ujú. Porque por otro lado el gobierno no puede perder recaudación No, está en claro. esta etapa. No puede perder recaudación. Si vas a bajar un impuesto, no puede ser el IVA. Tenés que bajar impuesto al cheque, a nivel nacional, no impuestos nacionales. Impuesto al cheque, bajar la presión de ganancias sobre los trabajadores, bueno, otros tributos. Eso se Más habló. impositivos. Se habló mucho Ah, de ganancias donde tal vez se bajaba las alícuotas o las escalas para tributar, pero ampliar la base imponible. Sí, o agregar elementos que vos puedas descargar, o sea, el gasto que vos puedas descargar del IVA. Más a lo Paraguay, por ejemplo, no tanto como Paraguay, que con todo respeto medio una joda, pero sí ponerle alquiler, gasto de combustible, bueno, otros gastos que vos puedas descargar del IVA. Esto te ayuda también a blanquear la economía. Claro. No, eso sí se está hablando. Eso sí, es más, eso sí va a estar. Eso te lo confirmo que va a estar. ¿Qué cosa va a estar? A ver, recordame. La posibilidad que vos descargues de ganancias. Más gastos sobre ganancias. Deducir de ganancia algunos gastos que pueda llegar a tener, porque había un cuestionamiento, incluso del sector trabajador, sindicatos y demás, que decían, ¿por qué los trabajadores tenemos pocos ítems para deducir de ganancias cuando las empresas, cuando tienen que deducir ganancias, deducen todo lo que está relacionado con su actividad? Y nosotros los trabajadores decían, lo que era el combustible no podemos deducir, las compras del supermercado no podemos deducir, y forma parte del salario para poder ir a trabajar y demás. Bueno, era el cuestionamiento que hacían algunos sindicatos que parecía tener cierta lógica, ¿no? No, tiene toda la lógica del mundo, tienen razón los sindicatos. Hay muchos elementos que hacen a tu trabajo. Estamos hablando de trabajadores independientes, ¿no? Sí. No relación de dependencia. Que tienen que tener la posibilidad de deducir gastos. Con respecto a los trabajadores en relación de dependencia, ahí lo que hay que acompañar es la inflación. O sea, subir el mínimo no imponible de ganancias acompañando la inflación. Y que las primeras escalas no sean tan bravas. Claro. O sea, vos pasás de una escala a otra en el impuesto a las ganancias en relación de dependencia y podés pasar del paraíso al averno en un certamen. Vos podés tener un trabajador de línea de producción que cobre más que su capataz. Claro, por las el capataz está en una escala de ganancias superior y paga más, pero mucho más, ¿no? Lo mismo pasa con el monotributo, ¿no? Todos reconocemos que el monotributo, en el monotributo se esconde mucha potencial falta de, digamos, transparencia, ¿no? Gente que tendría que estar en una categoría del monotributo y está en otra, todo eso es cierto. Ahora, vos no podés mandar al monotributismo autónomos, tal cual está hoy el sistema, porque es una masacre, sería una verdadera masacre, sobre todo en gastos, ¿no? El ser autónomo, te digo yo que lo soy, es, además de carísimo por las alícuotas, carísimo por los costos. Sí, tiene que tener un contador. Los costos que tiene. Pagar ganancias. Ya de por sí tenés que caer en un contador, porque es imposible para un ser humano normal entender autónomo. Y después la cantidad de impuestos y variables que tenés que tener en cuenta. Entonces, cuando se dice van a eliminar el monotributo y todos van a pasar a ser autónomos, es una locura. Asusta eso, sí. Es una locura. Bueno, y consultamos y no va a ser así. El Fondo Monetario pide eliminar el monotributo. Ahora, pero va a haber una modificación del sistema del monotributo, se va a crear, ¿no? Una simplificación. Para que vos cuando entres en el monotributo, entres en o sea, cuando salgas del monotributo,
entres en un nuevo esquema donde puedas reducir más elementos, donde la economía puede ser más blanqueada. O sea, que el monotributista pueda deducir y sea algunos más gastos, el impuesto que paga, digamos. Claro, Uh-huh. exactamente. Pero que lo pueda hacer él, ¿no? Como Claro. se hace, el monotributista puede facturar él, aprende a facturar él. Sí, es algo muy sencillo. El que es monotributista es algo muy sencillo, sí. Claro. ¿Qué es lo mejor que tiene el monotributismo? Es fácil. El resto del sistema impositivo argentino es el infierno mismo. Es, ahora, lo que pasó con el monotributo autónomo de la década del 90 hasta acá es que para ser autónomo ahora tenés un piso muy bajo, es decir, el techo del monotributo es también bajo, digamos, cuando te pasás a ser autónomo. En los 90 tenías como una capacidad anual de emitir facturas, de lo que era tu ingreso de facturación, eran como cerca de $15.000, porque estaba el 1 a 1 y demás, y ahora esa cantidad de plata ya te pasás a ser autónomo. Claro, eso es fruto de la inflación y la falta de actualización. Es lo mismo que le pasa a los trabajadores en relación de dependencia. ¿No? La distorsión que se produce para peor en tiempos de inflación. ¿No? Y además, cuando vos dejás de ser monotributista y pasás a autónomo, esa frontera es dejar de ser clase media a la pobreza. Es porque si vas a cumplir con todo lo autónomo, te revientan. Sí. Te revientan. Es, insisto, carísimo, confuso, empezás a pagar IVA, libro de IVA, declaración de ganancias, anticipo de ganancias. Sí, hay retenciones incluso, ¿no? Claro. El que emite una factura a algún agente de retención, a una empresa que puede ser muy grande, te retienen la cuota de ganancias. No es que lo pagás al final del ejercicio, sino que te están reteniendo el IVA, te retienen de ganancias. Y ahí es como cuando emití la factura y decís, pero ¿qué pasó acá? Si yo emití por tanto, ahora recibo menos. Bueno, pasa también eso en los que son autónomos. Carlos, en un momento vos hablaste sobre Paraguay y hace poco se viralizó un video comparando el esquema tributario argentino con el esquema tributario paraguayo y muchos se sorprendían por Paraguay. Che, mirá, Paraguay no conoce de ingresos brutos, el IVA es rebajo, ganancias paga bajísimo. Y había una comparación en el sector industrial o sector pyme cuestionando el esquema tributario argentino con el esquema tributario paraguayo. Y después estaban los comentarios de los detractores que decían, bueno, pero no veo a los paraguayos quedándose en Paraguay si no vienen a Argentina a trabajar. Hay toda una discusión sobre eso también. Para ver, una cosa es un sistema tributario, otra cosa es el nivel de actividad, lo que se llama condiciones para el desarrollo, lo que es más complejo. Ahora, de todas maneras, el sistema tributario paraguayo, con todo respeto a los amigos de Paraguay que adoramos, y Ábalos, el 9 Independiente paraguayo, hizo un gol y los queremos mucho, Arsenio Erico y todos los amigos de Paraguay, el sistema tributario de Paraguay es una joda. Se paga muy poco. Yo creo que si vamos a... Claro, pagan poco, pagan pocos, hay una evasión fenomenal. No sé si alguna vez anduvieron por Ciudad del Este, no es el mejor ejemplo. Es como una salada gigante ahí en la triple frontera. Claro, sí, de repente, para entrar en un producto al Mercosur vos tenés que pagar 35%, ¿no? De electrónico. ¿Cómo se para encontrarlo en Ciudad del Este tan barato? Por eso no es el mejor ejemplo, pero Uruguay, Chile, Brasil, si querés, sí son ejemplos. Y son sistemas tributarios mucho más simples que el argentino. Estamos hablando de, si querés mantener la presión impositiva, que es alta, pero simplificalo. Ahí la gente del IARAF, que son de Córdoba, tienen una especie de estadísticas anuales sobre la cantidad de impuestos y tasas que hay que pagar, y estamos en 150 tributos, tasas y afines. Y debería haber 30. Claro. En Uruguay hay 30, 40 impuestos y no más, y es simple.
Ujú. En Brasil más o menos también. Lo que pasa es que acá tenés impuestos, tasa sobre tasa, se cruza municipalidad, provincia, y es imposible. O sea, cumplir con el pago de todos los impuestos es imposible. Y después hay despropósitos, como que te cobren el IVA al crédito, a las tasas de interés, Claro. no a la comisión que te cobra el banco, a la tasa de interés. O sea, vos estás pagando una tasa de interés, que es un costo, y te cobran el IVA. O sea, hay cosas que son ridículas, injustas, pónganle Sí, sí, el sí. adjetivo que Se quieran. entiende que hay que empezar a hacer ahí un esquema nuevo que pueda simplificar No, y facilitar, ¿no? que por ejemplo no existen en Uruguay. Tomá el Uruguay que quieras, el Uruguay del Pepe Mujica o el Uruguay del que estaba, hasta ahora no me acuerdo el nombre, el que estaba antes Sí, de el que hacía surf. No me acuerdo El que- también. O sea, no es una cuestión de ideología, es Sí. una cuestión de que el sistema tributario en la Argentina hay que cambiar, ¿no? Hay que Está claro. modificarlo. Y después está la Sí. parte laboral, y con esto cerramos porque no me quiero extender mucho más, que se estaban hablando de que iba a haber un tope en las indemnizaciones, que iba a haber menor carga laboral para pagar, o que los trabajadores iban a pagar su propia indemnización en el estilo sector de lo que es la construcción. Digo, ¿ahí qué se sabe? Para ver, hay algunas cosas que te puedo confirmar que están, algunas que te puedo confirmar que no están y otras que están ahí. Primero, no se puede poner tope a las indemnizaciones, sería ilegal, empecemos por ahí. Sería inconstitucional. Lo que sí podés poner es dejar en claro qué tenés que pagar como indemnización. Porque vos en las indemnizaciones estás en un tribunal y es una aventura financiera. Sí. Entonces dejar bien en claro, la indemnización se compone de esto, ¿no? Y no de otras cosas, ni no menos que esto, ¿no? Cantidad de años trabajados, un sueldo por cantidad de años. Perfecto. Eso. ¿Qué más? ¿Se calculan las horas extras o no se calculan? ¿Se tiene en cuenta las vacaciones o no se tiene en cuenta? Bueno, eso hay que dejarlo plasmado en una ley, para que se sepan las reglas de juego. Eso va a estar, pero no que se pone tope a las indemnizaciones. O sea, hasta 12 meses. No, eso no va a ocurrir. Bien. Con respecto a la cantidad de horas trabajadas, no va a haber 12 horas. Sí, alguno, no sé. 24 por 24. Sí, salió ¿no? ahí Auxilio una Roldán, versión, ¿no? sí. No, eso tampoco va a haber. Ahora, ¿qué sí va a haber? Esto que vos decís que puede haber un sistema de fondo de inversión para las indemnizaciones, sí, eso, de hecho eso ya está. Nadie lo aplica, pero ya está aprobado en base 2. Lo que va a haber es una nueva reglamentación o regulación sobre eso, ¿no? Con respecto al periodo de prueba también existe. Sí, ya está en base 6 meses, 2, ¿no? junio, ya está en 6 meses, nadie le dio pelota a eso. No, lo dijo Sturzenegger en idea, viste, que Sí. no se está aplicando. Bueno, pero eso también va a estar. Ahora, hay dos capítulos que nosotros lo contamos. Me extraña que no sea el eje de la discusión porque sí me parecen importantes. Es la caída de la ultraactividad y la caída de la prelación. La ultraactividad es que se le pone un fin de tiempo a los convenios colectivos vigentes. Suponete 2 años, 5 años, 10 años. Y cuando caen. Y si no se negocia por uno nuevo, rigen las normas generales de la economía, ¿no? Entonces, un convenio colectivo de trabajo va a tener una vigencia en el tiempo. Sí. Terminada esa vigencia en el tiempo, se cae. Eso es la ultraactividad. Y la prelación es que una empresa de una provincia o de un sector puede negociar su propio convenio colectivo de trabajo independientemente del gremio nacional, digamos. Por ejemplo, una empresa de metalúrgica de Mendoza, suponete, o de Campana, negocia su propio convenio colectivo de trabajo, lo firma, claro. y no importa el convenio colectivo de trabajo de
la UOM nacional. Exacto. Estas dos cuestiones son un misil al poder de los gremios. Que están ahí en silencio a ver si están negociando o están esperando ahí la noticia bomba para reaccionar. No se sabe todavía qué está pasando con eso porque están muy en silencio algunos gremios. Esto que te estoy contando va a pasar, está dentro de la ley. A prepararse con el conflicto. Entonces, Carlos, ¿qué es lo que eso viene? Y el otro tema es el tema de, no sé si va a estar, de la sindicalización. La democracia sindical y la libertad de sindicalización. Que vos estás libre de sindicalizarte o no. Ojo con ese tema también. También otro golpe a los gremios. Carlos, te quiero agradecer por este tiempo, la verdad que nos has brindado. Tenemos que ir a una tanda, pero te agradezco por habernos ilustrado y contado acerca de los pormenores que es lo que se viene para ya adelantarnos el debate político que va a estar en el Parlamento. Así que desde acá te agradecemos mucho. No, por favor, gracias por llamar. Un abrazo grande. Y ahí pasaba Carlos Burgueño, periodista y politólogo, contando sobre la reforma tributaria y laboral, que es lo que se viene en el debate parlamentario en la República Argentina.